Aplauso al Señor, amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Salmo 106, estuve comenzando el jueves. Pecados del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Israel, es la iglesia del Antiguo Testamento, hermanos, y Dios ha dejado estas historias registradas para que nosotros podamos aprender de ellas y podamos no repetir la historia. Un pueblo que no conoce su historia tiende a repetir los mismos errores, los mismos pecados. ¿Cuáles son los pecados del pueblo de Dios? Vamos a ir brevemente y rápidamente, y les pido su atención porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y después en sus casas vuelvan a leer todo el Salmo 106 con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro maestro. La Biblia dice que una de las funciones del Espíritu Santo aquí en la tierra es enseñar las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Cuáles son el pecado, o cuáles, ¿verdad? Son los pecados, porque son más que uno, ¿verdad? En el Salmo 106. Juzgar el pecado de los demás es fácil, dice un dicho, pero juzgar nuestros pecados es difícil. La vara con que medimos a los demás es fácil, ¿verdad? Pero cuando nos medimos a nosotros, a los nuestros, juzgamos a los demás con lo peor, ¿verdad? Eso es fácil, y juzgamos a los demás con lo peor, pero cuando es en nuestro lado, juzgamos no tan fuerte, ¿verdad? Si hablamos de los hijos de los demás, hablamos con todo, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestros hijos, sí, pero no es tan así, ¿verdad? Y esa es una realidad, ¿no? Bueno, vamos a la palabra, versículo 13. Pueden leer todo el Salmo en su casa. Por el factor tiempo, vamos a arrancar desde el versículo 13. Dice la palabra: bien pronto olvidaron sus obras. Salmo 116 va hablando de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Todo lo que lo había sacado de Egipto, lo habría abierto el mar rojo con grandes, poderosas señales demostrada al pueblo de Israel. Y aquí en el versículo 13, el primer pecado: bien pronto olvidaron sus obras. Rápidamente se olvidaron. Y eso pasa mucho con nosotros, hermanos, también. Rápidamente nos olvidamos de donde el Señor nos sacó, nos resgató, ¿verdad? Somos olvidadizos. Y así pasó con el pueblo de Israel, viendo tantos milagros, tanta gloria, pasada, presente. Presente digo porque la palabra de Dios dice que sobre el pueblo de día había una nube que le estaba protegiendo del calor, ¿verdad?, del desierto. De noche había tanto frío en el desierto y había una columna de fuego. De día caía maná del cielo, alimentos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 100, bien pronto olvidaron sus obras. Olvidaron. Primer pecado. Segundo, en el mismo versículo 13, no esperaron su consejo. Apresurado, ¿no? No esperaron sus consejos. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 27, 14, espera en el Señor. Debemos esperar. Como decía el hermano, tenemos que tener paciencia. En el Salmo 40 dice: esperé con paciencia al Señor. Debemos esperar en Él
Señor. Y ellos no esperaron su consejo. Tercer pecado, primera parte. Acompañamos la escritura. Lo voy a ir bastante acelerado. Los que toman nota pueden ir tomando, ¿no? Hay mucho contenido, el tiempo es corto. Pido su atención. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Tercer pecado. En la Biblia en portugués hablaron de ese deseo desordenado, habla de la codicia. Codiciaron. Y la palabra de Dios dice, no améis al mundo, uno de los enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. Ese deseo desordenado, ¿verdad? Esa pasión por el dinero, por el poder, por la posición, por la soberbia de la vida. Tercer pecado. Cuarto, versículo 14. Acompáñenme ahí. No sé si el hermano está proyectando. Sí, acompáñenme ahí. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Sigue, 14b. Y tentaron a Dios en la soledad. Tentaron a Dios. ¿Qué significa este tentaron a Dios, hermano? Dudaron de la fidelidad de Dios. Cuando dudamos de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, que Dios está con nosotros, ustedes tentaron a Dios. Hermano, tentar a Dios es un pecado y debemos tener cuidado de no tentar a Dios. Quinto, versículo 16, versículo 17. Dice en la palabra, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Versículo 16 y 17. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Tuvieron envidia. Quinto pecado. Envidia. La envidia es querer ser lo que el otro es. La envidia no es querer tener lo que el otro tiene, codiciar, tal vez sea eso, pero ellos tuvieron envidia. Ellos quisieron ser como Moisés, como Aarón, ¿verdad? La historia de Datán, Abirán, las casas se levantaron, se rebelaron y todos sabemos la historia. Envidia. Hermano, no tengas envidia hoy de ningún hermano. La Biblia dice que somos un cuerpo y todos en ese cuerpo tienen un lugar, tiene una función, ¿verdad? Qué pecado tremendo que tuvieron este pueblo de Israel. Tuvieron envidia, dice. Querían ser. Es algo que muchas veces está en nuestro corazón, ¿verdad? Caído. Porque me recuerdo también la historia aquí de la hermana de Moisés y Aarón. Ellos dijeron, ¿acaso Dios no habla por nosotros? ¿Cómo Moisés va a tomar a esa mujer cusita? ¿Verdad? Y dice, y Dios oyó y los llamó y le dijo a ellos. La reprensión de Dios fue dura. Salió lepra en el cuerpo de María, de su hermana. ¿Verdad? Qué tremendo la envidia, hermano. Todos tenemos lugar en la casa de Dios. En el ministerio no debemos tener este pecado, no le agrada al Señor. Quinto pecado. Pasamos. Versículo 19, versículo 20. Estamos relatando la historia, ¿no? Un poco rápido. Ya comencé este estudio el jueves. Un poquito acelerado, pero después en sus casas anoten ahí y vayan repasando la palabra, hermanos. No me quiero extender en el tiempo, porque yo sé que el tiempo es precioso, ¿no?
versículo 19, versículo 20. Dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Adoraron la imagen, cosa que estaba prohibida en la ley del Señor. Cambiaron la gloria de Dios. Esto no le agrada al Señor, hermanos. No le agrada que nos postremos delante de imagen, ni que hagamos imagen. Tal vez algunos digan, pero en aquel entonces todavía no estaba la ley, porque la ley es clara. La ley que trajo Moisés dice, no te harás imagen. Pero cometieron también este pecado de hacer. Aquí estamos encontrando en este capítulo 106 una síntesis de la historia de Israel, hermanos. Séptimo, versículo 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. Aborrecieron, despreciaron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Despreciaron la tierra que mana y leche y miel. Porque dice, porque no creyeron en su palabra. Y la palabra de Dios dice que en Jeremías 1:12 dice que Dios vela por cumplir su palabra. Debemos creer en la palabra de Dios. Tito 1:2 dice, Dios no puede mentir. En Números 23:19, ¿verdad? Dice que Dios no es hombre para que mienta. En Mateo 24:35 dice, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Debemos creer, hermano. Crea en la palabra de Dios. Debemos creer en la palabra de Dios. No debemos tirar la bendición afuera. Dios ha prometido grandes bendiciones para tu vida, para tu casa, para tu familia. Es la batalla de la fe. Por eso decía el apóstol Pablo, decía, he peleado la batalla de la fe, la batalla del creer. Debes creer, no debes tirar la bendición por la ventana. Debemos creer. A pesar de las luchas, de las dificultades, de las angustias, de días malos, porque Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones, pero confía, pero cree. Amén, hermanos. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Debemos creer. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros estamos batallando, estamos peleando la buena batalla de la fe. Ellos tiraron la bendición. Octavo, versículo 25. Antes dice, murmuraron en sus tiendas. Murmuraron en sus tiendas. La murmuración. Hablar mal es la murmuración, una reclamación descabida contra Dios. En sus tiendas estaban hablando ahí, lo que Dios dijo no es verdad. Él mintió. Dios no tiene poder. Increíble, ¿no, hermano? Increíble, increíble, increíble. Increíble, ¿por qué? Porque digo que en ningún momento sobre la faz de la tierra hubo tanto poder de Dios. Y ellos estaban en sus tiendas murmurando. ¿Y acaso Dios no estaba ahí? ¿Acaso el Espíritu de Dios no estaba ahí? Porque Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Él es omnipresente. Por eso se describe aquí en el Salmo 103:6 todos los pecados de Israel. Lo que tú hablas en tu cámara escondida, Dios está escuchando, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor.
Gloria a Dios. Yo creo, hermano, que este pecado a la mayoría nos alcanza, ¿no? Tenemos que muchas veces nuestras cámaras escondidas, a veces reclamamos, ¿verdad? Yo también me incluyo también ahí, ¿verdad? Que a veces también cometo este pecado, ¿verdad? Y no debería hacerlo así, pero en nuestra naturaleza caída cometemos muchos errores, ¿verdad? Bueno, versículo 25b, el otro pecado, estamos en el 9º pecado cometió el pueblo de Israel. Y dice, 25 dice, y no oyeron la voz de Jehová. No oyeron su voz. No oyeron su voz. ¿Cuántas cosas hoy día Dios nos manda, verdad? A hacer que nosotros no hacemos también, ¿verdad? No solamente el pueblo de Israel. Hoy día también Dios nos manda ir y Mateo 28, 19 y 20 dice, prediquen el evangelio y predicad a toda criatura, ser discípulos, bautizarles. Mateo 7, 21 dice, el que hace la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos predicando el evangelio. Mateo 15, 16, tu luz, que seamos luz y sal de la tierra. ¿Nuestra luz está apagada o está encendida? ¿Qué clase de cristiano somos, como decía el pastor, ¿verdad? ¿Cristianos fríos, cristianos tibios o somos fervorosos en espíritu? Juan 15, 16 nos dice, y sé fructífero, que produzca en el reino. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para el reino? ¿Estamos atrayendo gente para Cristo? ¿Estamos teniendo una vida cambiada, transformada, impactada? ¿O somos hipócritas? ¿O somos un sepulcro blanqueado, como decía Jesús? Mateo 24, 42 dice, vigilad y orad, porque la hora vendrá el Señor está por venir, hermanos. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Necesitamos de esto. Versículo 32 y versículo 33. Mi velocidad es, pero necesitamos avanzar. 32 dice la palabra, y también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Hermanos, irritaron al hombre de Dios. Irritaron al hombre. El pueblo era tan duro que le irritó al hombre de Dios, hermanos. Y hoy día hay pastores enfermos, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene hermanos duros, ¿verdad? Que no entienden la palabra de Dios. Si quieres darle paz a tu pastor, hermano, obedézcale a tu pastor, su consejo, obedezca la palabra, y tu pastor va a estar agradecido a Dios por tu vida. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 34. Sigo avanzando. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo. No destruyeron. 11 pecados que vemos en esta. No destruyeron. Dios le dice, destruya a esos pueblos. Ellos dicen, no vamos a dejar, ¿por qué? No vamos a hacer esto. No obedecieron, no destruyeron lo que Dios había dicho. Estos son los pecados brevemente citados, hermano, en esta mañana. Y ahora, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué resultado trajo? Y eso tenemos que tener presente, hermano. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios,
viene resultados a nuestras vidas. Y eso lo que tenemos que abrir nuestras antenas, nuestro corazón. Y espero que en esta mañana tú puedas, puedas decir, esto se dijo para el pueblo de Israel, pero es aplicable hoy para mi vida. Hoy, versículo 26, vamos a ver los resultados. Dice la palabra, puede proyectar ahí. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. ¿Cuáles son los resultados? Es juicio de Dios que viene. Versículo 23, hay una trayectoria de vida interrumpida. Se interrumpe un querer de Dios para el pueblo de Israel. Hay un pare. Hay una trayectoria de vida interrumpida. Pueden ver ahí la palabra de Dios, está proyectada. Está proyectada. Versículo 26, proyéctalo ahí, hermano. Hay resultado cuando nosotros desobedecemos, somos duros de corazón, somos rebeldes como la casa de Israel. No nos humillamos, hermano, va a haber un resultado en tu vida, en mi vida. Escucha bien la palabra de Dios. Versículo 26. Alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Fueron abatidos, y ustedes y yo conozco la historia. No entraron a la tierra prometida porque fueron abatidos en el desierto. Versículo 27, no solamente eso, dice la palabra, proyecta el versículo 27, hermano. Dice, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por las tierras. Y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Dios, hermano, escuché un dicho esta semana y dice, Dios habla de tres maneras. Nos habla, nos enseña. Uno, por medio de la oración. Dos, por medio de la palabra. Y tres, por medio del dolor. Ellos fueron humillados, humillación y pérdida de objetivo. Fueron humillados. Y muchas veces nosotros somos humillados, somos abatidos y preguntamos ¿por qué? El pueblo de Israel iba y se humillaba y fueron abatidos y preguntaban ¿por qué? ¿Cuáles son los resultados de nuestra vida? ¿Cuáles resultados? Versículo 40 dice la palabra de Dios. Pasamos a la otra página. Versículo 40. Pueden proyectar. Dice la palabra. Se encendió por tanto el furor. La ira de Jehová se encendió sobre su pueblo y abominó su heredad. La ira de Dios, hermano. ¿Quieres la ira de Dios en tu vida? Yo quiero en mi vida. Desobedezcamos la palabra de Dios. Esto es serio, hermano. Esto es muy serio. La ira de Dios. Dios te ha llamado, te ha rescatado para ser un pueblo especial. Pueblo de Dios, como el pastor estuvo cantando en esta mañana. Somos el pueblo de Dios. Y fuiste llamado para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Aleluya. Para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Aleluya, dice la palabra de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y Dios te ha llamado con un propósito. Y Dios le había llamado a Israel con un propósito. Con un gran propósito. Pero el pueblo de Dios lo desobedeció. Y vino la ira de Dios. Qué tremendo esto. Yo no quisiera estar en este lugar donde la ira de Dios se desate sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Versículo 41 y 43, el juicio de Dios. Dice la palabra,
Los entregó en poder de naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Aleluya. Mas no fueron derrotados, humillados. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Derrotado, hermano. Juicio de Dios. La palabra de Dios. Espero que esta palabra pueda calar profundo en tu corazón en esta mañana. Pueda entender que hay un Dios que te está viendo todas tus acciones, todas mis acciones. En la cámara más secreta, Él está ahí, viéndote, mirándote, tu actitud. Resultados de una vida de desobediencia, la ira de Dios, derrotados, humillados. Pero vamos a algo lindo en esta mañana, la salida. Hay una salida. Hay una solución a este problema. Versículo 44. En el mismo capítulo, el versículo 44. Dice la palabra: con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Él escuchaba el clamor del pueblo. ¿Y clamor qué significa, mis hermanos? Significa confesar y arrepentimiento de sus pecados. Ellos estaban confesando delante de Dios su pecado. Ellos estaban humillando delante de Dios. Ellos estaban diciendo: Señor, hemos pecado, hemos fallado, hemos errado. Y esa debe ser nuestra actitud en esta mañana. Señor, hemos errado. Hemos tomado muy liviano tu palabra. No hemos tomado en serio, Señor, pero en esta mañana yo me vengo a arrepentir, vengo a confesar mis pecados. El único camino, la única salida del pueblo de Dios. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. Lo que es malo es malo. Lo que es bueno. Y no hay cómo cambiar los decretos de Dios. La palabra de Dios no se tuerce, no se cambia la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho está dicho. Todo el mundo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amén, hermanos. Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Hay una salida. Versículo 47. Dice la palabra de Dios. Puede proyectar, hermanos: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Aleluya. Hay una salida, hermano: la alabanza al Señor. La alabanza, después de humillarte, después de confesar tu pecado, tú puedes alabar al Señor, tú puedes exaltar al Señor, tú puedes decirle: tú eres grande, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso. Aleluya. Hay una salida, versículo 48, y con esto terminamos. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Aleluya. Gloria a Dios.